Hola, en la lección de hoy vamos a estudiar la señal analítica. La señal analítica es una señal que se genera a partir de señales reales y su particularidad es que no presenta frecuencias negativas en el espectro. Es decir, cogemos una señal real con frecuencias en el espectro positivo y en el espectro negativo y generamos una señal que únicamente tiene frecuencias para las frecuencias positivas del espectro. Así, nuestro objetivo con esta señal analítica va a ser obtener señales sin frecuencias negativas. Es decir, vamos a partir, insisto, vamos a partir de señales reales que tienen componente frecuencial tanto para las frecuencias positivas como para las frecuencias negativas y mediante la utilización de la transformada de Hilbert vamos a generar una nueva señal, la señal analítica, y esta señal analítica únicamente va a tener componentes frecuenciales en las frecuencias positivas, eliminando los componentes frecuenciales de las frecuencias negativas. La consecución de este objetivo, el objetivo de no tener frecuencias negativas, también tiene un coste. El coste es que vamos a pasar de una señal real a una señal compleja, donde la parte compleja va a ser la transformada de Hilbert. Vamos a ver a continuación cómo se calcula esta señal analítica. Bien, vamos a partir de una señal real x de t. Pues bien, la señal analítica de x de t se define como x con un subíndice positivo. Bien, la definición o la distinción de la señal analítica respecto a la señal original real x de t es este subíndice más que tenemos aquí, y esta señal analítica se define en el tiempo como la señal inicial más j por la transformada de Hilbert de la señal x de t. Bien, esta es la definición en el tiempo. También se puede definir la señal analítica en el dominio de la frecuencia. Para ello, calculamos su transformada de Fourier. De nuevo, vamos a definir con el subíndice más a la transformada de Fourier de la señal analítica y esta transformada de Fourier de la señal analítica pues va a estar compuesta de dos partes. Una parte que va a ser la transformada de Fourier de la señal original x de t, más otra parte que va a ser j por la transformada de Hilbert de la señal x de f. Bien, podemos operar estas dos j's de manera que vamos a tener j, recuerdo que es la raíz cuadrada de menos 1, con lo cual vamos a tener un j al cuadrado que va a ser lo mismo que un menos 1, con lo cual resulta que la expresión espectral de la señal analítica se resume a esta que tenemos aquí. La transformada de Fourier de la señal analítica pues va a ser la transformada de Fourier de la señal inicial multiplicada por 1 más la función signo. La función signo, recuerdo que tenía valor 1 para valores de f mayores que 0 y tenía valor menos 1 para valores de f menores que 0. De esta manera, lo que vamos a tener finalmente es que la transformada de Fourier de la señal analítica está compuesta por 2 veces la transformada de Fourier de la señal real original para frecuencias mayores que 0 y 0 para las frecuencias menores que 0. Gráficamente podemos ver lo que ha ocurrido. Partimos de una señal real x de f donde su espectro pues, podía ser este que tenemos aquí. El espectro tiene frecuencias positivas que nos van desde 0 a W y frecuencias negativas que nos van desde 0 a menos W, guardando la simetría que tienen las señales reales
en su información espectral. Pues bien, al obtener la señal analítica, lo que obtenemos es un espectro que no tiene componente negativa. Fijémonos que en la parte de frecuencias negativas ahora no hay nada, y en la parte de frecuencias positivas tenemos un espectro que tiene la misma forma que el espectro de la señal real inicial, pero multiplicada por un factor de 2. Bien, pues esta es la definición de señal analítica más habitual. Tenemos remarcados en verde tanto la definición temporal de la señal analítica como la definición en frecuencia de la señal analítica. Hay otra posible definición de señal analítica, aunque es muy poco utilizada, que es, en lugar de definir una señal analítica que elimine las frecuencias negativas y nos deje solo las frecuencias positivas, podemos generar una señal analítica que haga lo contrario, que elimine las frecuencias positivas y que guarde únicamente la información espectral de las frecuencias negativas. En este caso, la definición se hace con X con un subíndice menos, y la definición es muy similar al X sub más, y lo único que cambia es este signo menos que tenemos aquí. De esta forma, pues la señal X sub menos de t se define como X de t menos J por la transformada de Hilbert de X de t. Esta sería la definición en el dominio temporal, y en el dominio espectral lo que tendríamos es que X mayúscula sub menos de f vale 0 para frecuencias positivas y vale el doble del espectro de la señal real inicial para frecuencias negativas. Gráficamente lo tenemos representado aquí. Bien, notemos que X menos, si vemos los espectros de X menos y X más, si los sumásemos sería 2 veces el espectro de la señal original X de f. Bien, pues hasta aquí la lección de la señal analítica. Espero que os sea de utilidad para entender el cálculo de esta señal analítica.